Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo, porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. En la República del Paraguay, el mes de marzo cobra profundo sentido y tiene un intenso valor espiritual, emocional, simbólico, porque el 1 de marzo de 1870 murió en combate el mariscal presidente Francisco Solano López Carrillo. Fue en la batalla de Cerro Corá que marca un antes y un después en la historia de nuestro país. En la Real Historia, en este mes de marzo, vamos a encargarnos de hablar de todo lo relacionado con el episodio más importante de la historia del Paraguay, Cerro Corá. Esto es la Real Historia, bienvenidos. La Guerra de la Triple Alianza, en la versión simplificada que se cuenta, enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay, la coalición contra el Paraguay. Sabemos que, como dije anteriormente, esto es la versión simplificada de los hechos, porque la Argentina no fue toda la Argentina contra Paraguay. El Uruguay tampoco fue todo el Uruguay contra Paraguay. En todo caso, podríamos decir que el Imperio del Brasil fue el que cargó con la guerra llevada a la República del Paraguay, mientras que innumerables provincias argentinas, caudillos, líderes populares, incluso en la misma Buenos Aires, expresaron su abierta oposición e incluso se levantaron en armas contra la Triple Alianza. Y en el caso de Uruguay, bien sabemos que fue allí que empezó la guerra. Eran los blancos los que tenían el poder y el Imperio del Brasil apoyó al bando colorado, que terminó derrocando a los presidentes legítimamente electos en la República Oriental. No es tema de hoy hablar sobre los orígenes y causas y motivos que llevaron al enfrentamiento bélico internacional más sangriento y más mortífero de la historia hispanoamericana, iberoamericana incluso. Hoy hablaremos de Cerro Corá. Y el argentino Atilio García Melid escribió estas evocativas palabras. En el campamento de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870, con las primeras luces del día, aquel manojo de llamas que se disponía a convertirse en humo, ratificó su decisión inquebrantable. Un hecho insignificante ponía de relieve la moral de los enemigos y había galvanizado aún más las voluntades. Era el conocimiento de que el coronel brasileño, João Nunes da Silva Tavares, prometió 100 libras esterlinas a quien matara a López en combate. Así, con ese lúgubre telón de fondo, en que la muerte bailaba al son de las doradas libras esterlinas, se cumplió el último acto de una guerra que, por excepcional y portentosa, bien merecida tenía la apoteosis final de Cerro Corá. Es que realmente fue así, y los hechos están bastante documentados, sobre todo por los mismos brasileños. Eso es algo que yo añado, porque son ellos los que cuentan estas versiones que el insuperado Atilio García Melid recogió en su libro Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay.
En ese combate, que a lo sumo duró 30 minutos entre preludio y conclusiones, no solo murió Francisco Solano López, sino también su hijo, el coronel Panchito, el vicepresidente Domingo Sánchez, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Caminos, y los últimos acompañantes de esa caravana histórica, la última marcha, hasta el último rincón del país en la guerra cataclísmica que fue la que se hizo contra el Paraguay. Los argentinos ya se habían retirado del campo de batalla. El presidente Domingo Faustino Sarmiento, en contra de lo que la mayoría creería, porque si bien es cierto que dijo bastantes frases muy controvertidas de manera privada, su campaña pública para ser electo presidente se centraba en un punto fundamental: retirar a la Argentina de una guerra injusta, de una guerra en la que los argentinos sentían que no tenían parte, que estaban siendo empujados detrás del furgón imperial de Brasil. Su adversario, Rufino de Elizalde, mitrista de la primera hora, pensaba lo contrario, que Argentina tenía que seguir la guerra hasta las últimas consecuencias. Ganó Sarmiento y en el 68, 69, más o menos, Argentina retira sus ejércitos del Paraguay. Solamente permanecen algunas tropas simbólicas al mando del general Emilio Mitre, hermano del presidente Bartolomé Mitre. Uruguay, bien sabemos que su contribución fue prácticamente simbólica y no tuvo mucho peso su ejército dentro de la Triple Alianza. Es más, en las batallas de Boquerón del Sauce, en las batallas de Curupaytí, tanto los uruguayos como los argentinos prácticamente perdieron la gran mayoría de su ejército, y fue Brasil quien cargó la parte final y la parte más atroz y macabra de la guerra de la Triple Alianza. Se llegó así a Cerro Corá. Algunos le dicen Cerro Cora, otros dicen Cerro Corá. Y en el arroyo, o a orillas del arroyo Aquidabanihui, el mariscal López planta su último campamento. El día 27 de febrero, fue domingo, se celebró la última misa en Cerro Corá. La ofició el presbítero Fidel Maíz, con algunas pocas rústicas pertenencias y enseres de tipo religioso para poder llevar adelante el sacrificio, el divino sacrificio. La lectura tradicional de ese día fue la transfiguración de Jesucristo, porque estábamos en el último domingo del tiempo previo a la Cuaresma. Poca gente sabe que el 1 de marzo de 1870 fue martes, vísperas del miércoles de ceniza. Y la batalla se dio un día martes, precisamente, la batalla de Cerro Corá. El primer día de marzo, martes. Es decir, que Marte, el dios de la guerra, hizo su última aparición en ese campamento. El mariscal López había dicho a sus soldados y a sus últimos jefes de Estado Mayor allí presentes que tenían dos opciones: continuar la retirada, el repliegue, incluso más al norte, o permanecer allí y dar por cerrada la guerra. De hecho, que la prensa argentina y brasileña estaban especulando con la posibilidad de la huida del mariscal López a Bolivia. Lo cierto y lo concreto es que en el último encuentro de los jefes de Estado Mayor del Ejército, las frases que prevalecieron fueron las del vicepresidente Sánchez, digo bien, que afirmó lo siguiente: mariscal, nosotros estamos aquí y lo acompañaremos a donde usted nos diga. Y Solano López responde: bien,
entonces nos quedaremos y moriremos todos aquí. Es que en realidad el mariscal ya estaba enterado de que las tropas del general Correa da Câmara tenían rodeada la posición y ya no había escapatoria. Correa da Câmara fue guiado por desertores paraguayos, algunos de ellos altos oficiales del ejército, y algún día en Informate PI diremos y revelaremos estos misterios, o enigmas más bien, estos enigmas, para tumbar ciertos ídolos. Lo cierto es que alboreó el 1 de marzo de 1870 y el general brasileño José Correa da Câmara, luego de haber derrotado a las posiciones o a la escasa defensa de unos 400 paraguayos mal armados, hambrientos, harapientos, llega hasta la posición del mariscal Francisco Solano López y le intima rendición. López ya estaba herido, gravemente herido, y en otros programas más adelante hablaremos específicamente de lo que sucedió con él durante la batalla. Lo cierto y lo concreto es que en una carta que el general Correa da Câmara envió a su esposa María Rita el 7 de marzo de 1870, están escritas las auténticas, verdaderas palabras que el mariscal López emitió en Cerro Corá. Estas fueron: no me entrego, muero con la espada en mano y por mi patria. Algunos ignoran semejante pieza de evidencia, pero existe. Está esa carta y el general Correa da Câmara así lo escribió a su esposa. No tenía por qué mentirle, no tenía por qué inventarlo, no tenía por qué fabricar esa versión. Es lo que él vivió, percibió y testimonió. Y si bien es cierto que Correa da Câmara varias veces dio diferentes versiones de lo sucedido en Cerro Corá, lo único en lo que coincide siempre, así como los demás testigos del último combate, es que Francisco Solano López prefirió morir con la espada en mano y por la patria. En el próximo programa de La Real Historia daremos más detalles y seremos mucho más específicos sobre cómo sucedió la muerte de Francisco Solano López Carrillo en Cerro Corá, la autopsia que le hicieron, las reales heridas que sufrió y qué pasó después con los supervivientes de ese campamento final. Esto fue La Real Historia. Un abrazo a todos los amigos de Informate PI que hacen posible este programa. Síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos volvemos a encontrar el próximo martes con La Real Historia.